mejor regreso no pudo tener. Gladys Vila celebró en Lima por todo lo alto sus 12 años en el ambiente del huayno sureño y nosotros se lo contamos todo. Empezaremos diciéndoles que el concierto fue todo un éxito. Cada uno de los artistas programados fueron subiendo uno a uno hasta llegar a la guapa muñequita Mili y posteriormente Marisol de la Magia del Norte. Y luego ya le tocaría el turno a la taquillera del sur, o sea, a la protagonista de la fiesta. Gladys apareció en el escenario en medio de un gran montaje, una producción que sigue dando que hablar en el medio artístico, pero eso es algo que les contaremos en otra ocasión. Lo que hoy les mostraremos son algunos de los momentos más emocionantes de una noche llena de color y muy buena música. Las sorpresas empezaron cuando el animador anunció que alguien había llegado desde el interior del país y que Gladys apreciaba mucho. Se trataba de Yoshi, conocida como la cholita más bonita de Tacna, personaje en redes como TikTok que aprovechó la ocasión no solo para abrazarla, sino para entregarle una placa a nombre de toda su ciudad. Wow, Yoshi, muchas gracias, Yoshi. La cholita más bonita de Tacna. ¡Ven que sí! Yoshi, gracias, Yoshi. Me sorprendiste, muchas gracias, Yoshi. No podía faltar No podía faltar. Buenas noches, Lima. Wow, qué lindo. Te digo. La gente de Tacna, toda la gente del sur que te ama y que te quiere mucho, gente de Juliaca, de Orgullo y Lave, con mucho cariño para ti, por toda tu trayectoria, por todo tu amor, porque tú siempre nos haces disfrutar la música. Gracias, Yoshi, muchas gracias. No me lo esperaba. Yoshi es una Agarra amiga. su celular. Y ella también es muy viral en TikTok. Ay, síganle como Yoshi por ahí. Con todo mi cariño para ti, mi amor. Gracias, Yoshi. Por acá volteé, por Dios acá. te bendiga, Yoshi. Muchas Yoshi, por gracias. acá. ¡Que haga un TikTok, sí o no! Después le tocaría el turno a los chicos y chicas del club de fans Lágrimas de Gladys Vila en Lima, quienes aparecieron con una sabrosa torta para cantarle a su ídolo y además de un regalo sorpresa. ¿Todos se han unido ahora? ¿Cómo está? Ya. Una sola. Muchas gracias, Lágrimas de corazón. ¡Ok! Ustedes. Gladys Vila. Hay un regalo muy gracias. Gladys Vila, muchas gracias al Club de Fans Lágrimas. Muchísimas gracias. A ver, ¿se viene un regalo más? ¿Sí? ¿Un regalo más? Ok. Gladys Vila, ese bonito reconocimiento ya está, ese bonito de noche. Nos sacamos los fotitos correspondientes, pero todavía tenemos más regalos, Gladys. Pasen, por favor, pasen de una vez. Pasen por acá, estén listos porque estamos contra el tiempo, estamos contra la hora también nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ahora, activa la campanita para que recibas todas nuestras novedades. Y no te olvides de darle like a este video. Déjanos un comentario y nosotros felices de poder responderte y saludarte en nuestra próxima entrega. Pero ahí no acabó todo, por el contrario, un segundo club de fans se hizo presente en el escenario, los Sensuales de Corazón, quienes también traían una gigante torta, y aunque al inicio se les complicó prender la vela, al final todos, como una gran familia, le cantaron el cumpleaños feliz. Gracias al Club de Fans Sensuales de Corazón, Nati. Otra vez al cumpleaños, por favor. Con cariño para el Club de Fans, gracias. Cumpleaños feliz, celebrando
que buena la torta, queremos que buena la torta. Ahí está. Otra vez. No se va, no se va, no se va. No se va a pagar. Eso. Bueno, Gladys Vila, en nombre del Club de Fans Sensuales de Corazón, feliz 12º aniversario en tu carrera artística. Este es un pequeño presente de todos nosotros los que pertenecemos al Club de Fans Sensuales de Corazón. Felicidades, Mirela. Sabes que todo el mundo te quiere. Cerramos esta nota con algunas emotivas palabras de Gladys Vila, agradeciendo a todas las personas que la acompañaron en esta noche de aniversario, pero en especial a todos los fans de Lima y de todo el Perú que oraron por ella pidiendo por su recuperación. Me siento súper emocionada de estar con ustedes, chicas. Voy a llorar cuando voy a estar allá en Lima, porque les juro que los quiero bastante. Me han apoyado desde que he empezado y siguen conmigo en las buenas y las malas. Claro que sí. Para mí es mucho lo que ustedes me dan. Gracias de corazón. Los debo bastante. Y quiero que siempre estén bien, siempre estén unidos. Y que Dios los bendiga siempre de corazón. Eso fue todo por hoy, amigos. No se olviden de dejarnos un comentario sobre este video y de esa manera nosotros podremos saludarte en una próxima entrega. Soy Eduardo Chacón, siempre con Purito Perú, igualito que tú.